El día de ayer hemos tratado acerca de esta comunidad veterotestamentaria del Carmelo que se estableció, de la cual nos hablan o nos sugieren los textos de Elías y Eliseo, comunidad de los profetas, escuela de profetas. Hay restos que, como también enseñamos o dijimos el día de ayer, son del siglo II y del siglo I antes de Cristo, restos arqueológicos en donde se habla que nos dan a entender que hubo un grupo de hombres, y algunos datos historiográficos como de Flavio Josefo nos hablan de una comunidad de esenios que vivieron en el Monte Carmelo. Pues bien, ya después de haber escuchado estas cosas y saber entonces que el Monte Carmelo, monte bíblico, monte del cual Dios se sirvió para mostrar su gloria con Israel y para volver al pueblo a la fe, pueblo que sirvió a los profetas para dedicarse con más intensidad a la oración, a la vida ascética y a la vida de perfección cristiana, sirvió a muchos otros para dedicarse a las cosas santas. Ahora bien, viene Jesucristo, empieza a predicar el Evangelio, se establecen las comunidades cristianas, pasan los primeros 10 siglos de la Iglesia, y resulta que a consecuencia de las cruzadas, de toda la llegada del musulmanismo que arrasaba con los lugares santos, que se apoderaba de las ciudades cristianas y que expulsaba, ¿no?, a los cristianos de la zona de Tierra Santa, llegaron las cruzadas. Y con las cruzadas llegaron muchos hombres, muchos de ellos con mucha piedad, con mucha devoción, que vivían, ¿no?, que después de las peleas que se dieron de la expulsión de los musulmanes de las primeras cruzadas, se dedicaron ya en Tierra Santa, sabiendo que era una tierra de Dios, una tierra donde Jesucristo había nacido, había vivido. Entonces se dedicaron a la oración, y entonces hubo un grupo de hombres que querían vivir una vida de austeridad, de penitencia, de oración, que se establecieron en el Monte Carmelo. Entonces, en ese norte de la Galilea, encontramos ya en el siglo XI y posteriormente principalmente en el siglo XII, encontramos comunidades de hombres dedicadas a la oración, los hermanos de este lugar, de este Monte Carmelo, dedicados a la oración. Vivieron así un tiempo hasta que en el siglo XII un obispo llamado Alberto les dio una regla para que empezaran a vivir, es decir, una manera de vida, una forma de vida para que pudieran ellos vivir esa vida de manera monástica. La asumieron principalmente guiados, profundizando y además teniéndose ellos como hijos espirituales de los profetas Elías y Eliseo, y también dedicados como ellos entonces a que la gloria de Dios sea restablecida en el mundo. Recuerden que los musulmanes estaban llevándose consigo todas las cosas santas de los lugares sagrados. Entonces ellos querían restablecer la gloria de Dios en esos lugares, y por eso habían hecho las cruzadas. Muchos de estos entonces, ya después de las peleas, se dedicaron a la oración, y para que con su vida y con el testimonio de su vida, recluyéndose en ese monte, pudiese darse, ¿no?, ya no solamente en Israel, sino en el mundo entero, ¿no?, la gloria de Dios. Así empezó esta comunidad carmelitana, esta comunidad de estos hombres dedicados a la oración en el Monte Carmelo. Y esto siempre muy de la mano con la Virgen María, porque ya ellos tenían esta impronta, ¿no?, el vivir la maternidad de María, el vivir la intercesión de María, y la trataban a la Virgen como la señora del lugar, así la llamaban ella primero, como la señora del lugar, o sea, la señora del Carmelo, la señora del Monte Carmelo. Era la señora de este lugar, así la llamaban ellos, como la dueña de este lugar, ¿no? Entonces, así empezó esa espiritualidad, ese camino espiritual. Las cruzadas siguieron las peleas y la lucha. Llegó Saladino con la última cruzada, siglo XIII, y entonces
se vieron ellos muy, como habían sido muchos de ellos soldados que habían trabajado, que habían luchado en las primeras cruzadas, se vieron ellos perseguidos por la mano musulmana, y entonces tuvieron que, para su seguridad, para evitar, ¿no?, la matanza y el martirio de estos monjes, recibieron la consigna de irse de allí. Y entonces se establecieron en otra ciudad llamada San Juan de Acre. En ese tiempo se llamaba así por los miembros de la Orden de San Juan de Jerusalén, ¿no?, de los custodios de San Juan de Jerusalén. Y se establecieron allí en San Juan de Acre, y después pasaron por Chipre, y después pasaron por Grecia, y después pasaron por Sicilia, y después pasaron por Francia, por Alemania, por Inglaterra, y empezaron a fundar, así como la comunidad cristiana, ¿no?, y dentro de la comunidad cristiana, por supuesto, empezaron a fundar en distintos lugares pequeños Carmelos o pequeñas comunidades donde la señora del lugar, donde la Virgen del Carmen se establecía como la patrona, ¿no? O sea, empezaron a fundar comunidades, y así empezaron a desperdigarse por muchos lugares, principalmente en Europa, ya en Occidente, porque ellos empezaron en Oriente, aunque muchos de ellos eran occidentales, pero después, por toda esta situación, nuevamente volvieron a Occidente. La orden recibió con Urbano IV, recibió una reseña. Ellos seguían todavía con la regla de este obispo Alberto, pero el Papa Urbano IV los introdujo dentro de las llamadas órdenes mendicantes, de las que eran parte la orden franciscana, la orden dominica, la orden mercedaria, pues los pusieron también a ellos y a los agustinos, ¿no? Pero después eso generó alguna confusión por el tipo de vida que llevaban, porque ellos eran más bien monjes contemplativos, pero empezaron a vivir vida activa como los mendicantes. Después nuevamente volvieron a su mismo uso de vida, la misma usanza de su vida, volviendo a su espiritualidad como correspondía, ¿no?, la espiritualidad del Monte Carmelo. Entonces, es así como surge la orden carmelitana, la orden del Monte Carmelo. Pues a partir de ahí ya veremos cómo María Santísima es considerada en la espiritualidad de esa orden, y cómo eso también se despliega en la Iglesia para que los devotos de María Santísima puedan vivir en esa espiritualidad y puedan a partir de eso también recibir esta enorme prenda que la Virgen dio, este regalo hermoso que es el Santo Escapulario. Pedimos a la Santísima Madre de Dios, la Virgen del Carmen, nos conceda la gracia a nosotros de ser muy, muy devotos de ella.